Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Reunidos en asamblea en este recinto, recibe de manos del doctor Alberto Ángel Fernández la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. Leo al señor presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Milei, y al doctor Alberto Ángel Fernández, quienes firman ante mí, doy fe. Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y el gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. En segundo lugar, porque desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal, haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. La primera vez que se aplaude el no hay plata. Milei ratificando, Gustavo, la política de shock cruda y dura. Este nuevo contrato social nos propone un país distinto. Un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos. Un país en el que las hace, las paga. Que no venimos a perseguir a nadie. Nuestro proyecto no es un proyecto de poder. Nuestro proyecto es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. Primera reunión del gabinete de Javier Milei en la Casa de Gobierno, primera reunión del presidente de la Nación con sus 9 ministros, sus más estrechos colaboradores. La presencia también de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la presencia de la secretaria de Comunicaciones, del vocero presidencial, Manuel Adorni, y por supuesto también la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Dos temas centrales. Uno tiene que ver con los anuncios económicos. Se va a comenzar a exigir el 100% de la presencialidad en los lugares de trabajo de la Administración Pública Nacional. Esto es lo que ha ocurrido hoy en la reunión de gabinete, primera reunión de gabinete del gobierno del presidente Javier Milei. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. En un marco vertiginoso de, espera de las medidas de los anuncios económicos por parte del gobierno nacional, que se anunciaban para las 5 de la tarde, finalmente terminaron siendo a las 7 de la tarde. Justamente el programa de hoy tiene que ver con eso, con las primeras 48 horas del gobierno que acaba de empezar, de Javier Milei, las decisiones políticas, lo que se viene mostrando hasta ahora en sus alineamientos, tanto para adentro como para afuera, pero empezamos un poco de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque hace un ratito nada más, ustedes han visto aquí en la Crónica Central, en Canal 10, el anuncio, los 10 anuncios de medidas económicas que finalmente, como digo, en menos de 20 minutos se dieron después de las 19 horas, un mensaje que estaba grabado a las 3 de la tarde, después medio improlijamente se comunicó que se iba a volver a regrabar por problemas técnicos o conceptuales
no lo sabremos nunca, y de alguna manera terminó dándose un mensaje escueto en donde el ministro de Finanzas, Luis Caputo, enunció el trazo grueso de las medidas económicas que tomará el gobierno a partir de ahora. ¿Qué conocemos a partir de hoy? Los primeros apuntes del plan motosierra, como se había anunciado. Para eso tenemos una amplísima mesa que va a tener invitados aquí, que se va a ampliar también a otros invitados que van a entrar vía Zoom. La tenemos por aquí, por este lado, a Nayet Kademian, que es politóloga, analista y doctoranda en Ciencias Políticas, y a Gisela Beritier, que es economista de la Universidad Católica de Córdoba. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, buenas noches, gracias por venir. Bueno, y por este lado lo tenemos a Marcelo Nazareno, que es doctor en Ciencias Sociales. La tenemos a Sofía Chini, politóloga y analista, y a Alfredo Sclare Curuche, economista y docente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. No, gracias a vos. A ver si acudo, Marcelo, a ver si podés hacer un poco un resumen de estas 48 horas que se viene mostrando políticamente. Ya vamos a bajar e ir desgranando cada uno de los anuncios económicos que se han hecho hace un ratito nada más. Pero políticamente, a ver, ¿qué ha mostrado el gobierno desde ese primer discurso en las escalinatas del Congreso hasta hoy? Bueno, un poco lo que dijiste vos recién llama mucho la atención lo que pasó con el discurso. Ahí uno puede hacer una lectura política respecto a que, bueno, hay algo de improlijidad, y en política la improlijidad tiene algunas implicancias. Lo primero que uno se pregunta, bueno, ¿están tan seguros de lo que quieren hacer? ¿No? Es la primera pregunta que surge. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención, y no tiene tanto que ver con la política, perdón, con la economía y con la política económica, sino con el sustento político de esa política económica, es el discurso de Milei. El discurso que da en las escalinatas del Congreso. Ahí, que no lo da frente a la Asamblea, parece un detalle menor cuando uno lo reitera, pero no lo da frente a la Asamblea, sino que dan por terminar la Asamblea y va hacia las escalinatas del Congreso. Es un discurso plagado de elementos y mensajes simbólicos, la espalda del Congreso también, el contacto directo con el pueblo. Ahora, es una escenografía donde lo primero que a mí me llamó la atención es la escasísima convocatoria de gente. O sea, el pueblo al que él se dirigió directamente era un pueblo bastante disminuido respecto a las expectativas que había. Había expectativas de 500.000 personas por ahí, fueron 20, 30.000 personas con mucho viento a favor. Llama la atención, por supuesto uno dirá, eso no es decisivo, pero es una señal, Y lo otro que a mí me llamó la atención es la tonalidad del discurso, un discurso desangelado, con falta de épica, con falta de impulso retórico en términos de un futuro, ¿no?, que nos convoca y a partir del cual nosotros podemos construir un nuevo escenario político y social, y ha sido un discurso leído con muy poco carisma, que es justamente una de las cosas que a él le valió ganar las elecciones, ¿no? Uno ve los actos de campaña y lo que teníamos ahí era un Milei eufórico, pletórico de metáforas y de apelaciones a la emocionalidad, y aquí no hubo nada de eso, ¿no? Eso llama muchísimo la atención respecto a, y vuelvo para cerrar con... Hay algo de falta de seguridad respecto a lo que efectivamente se quiere hacer y a la viabilidad política, ¿no? Me pareció un Milei disminuido en términos políticos respecto a lo que muestra simbólicamente frente a la situación actual. Bueno, le sumo ahí un elemento más, voy a vos, Sofía, para ver la figura de la hermana de Karina Milei en las funciones de gobierno, en el poder, digamos, ya, concreto, digamos, como una figura fuerte en ese desfile y demás. ¿Primer análisis de esas 48 horas del gobierno? Para mí estas primeras 48 horas fueron de shock político, totalmente, digamos, de shock, repensando desde, como decía Marcelo, el tema del discurso, las formas en que se dirigió a la Asamblea Legislativa, el rol de su hermana en el gabinete que armó también, digamos, mezclando obviamente que hay funcionarios provinciales que han sido funcionarios provinciales de Córdoba, funcionarios, bueno, obviamente de la fuerza política del PRO, como Patricia Bullrich, vemos estos acuerdos políticos por un lado, y por otro lado... El mismo ministro, digamos, que vimos recién haciendo los anuncios, ¿no? Totalmente. Alguien que lo habíamos visto hasta hace poco en el gobierno anterior, de Macri. Totalmente, y de shock también porque creo que se tomó 48 horas aproximadamente para dar 10 medidas que él dijo que no iba a ser gradual, digamos, hay coherencia en el mensaje que viene llevando de campaña, más o menos en los últimos tramos de campaña, con lo que tenemos hasta el día de hoy, hay coherencia, digamos, dijo que iba a reducir el Estado,
digamos, la reforma política, lo de la pauta incluso salió el día de ayer también, ya estuvo lo de la pauta oficial, sí. Lo de la pauta oficial. Digamos, hay una serie de coherencia en el mensaje, pero yo creo que todas estas cosas que por ahí nos generan shock o nos sorprenden en los análisis que hacemos a nivel de comunicación política, a nivel también de análisis político puro, es que es sin duda una nueva forma de hacer política lo que estamos viendo a lo que veníamos acostumbrados quizás de los partidos más tradicionales como el PJ, el peronismo, en sus distintas expresiones de derecha e izquierda, como así también de la coalición de Juntos por el Cambio, que tiene parte del ritualismo del radicalismo, como los dos grandes partidos, digamos, de la historia argentina. Hay columnistas que hablaban de una revolución conservadora que se plantó a partir del 10 de diciembre, ¿no? Creo que estamos viendo nuevas formas comunicacionales que se están dando. A mí me interesa pensar esta idea que se está planteando mucho de que Javier Milei es el primer presidente en llegar al poder habiendo prometido un ajuste. El tema es que ese ajuste lo prometió sobre la casta política, no sobre toda la ciudadanía. ¿Hay Hoy acuerdo lo que en estamos eso? viendo... ¿Hay apoyo? Porque digo, recién veíamos que algo que se discutía mucho era esto de la primera vez que también se aplaude el no hay plata, el plan motosierra, bueno, algunos conceptos Hay un apoyo y hoy Javier Milei, como todo presidente que acaba de asumir, tiene un nivel de imagen positiva, pero a mí siempre me gusta recordar que Alberto Fernández al inicio de su gestión y con la pandemia tenía niveles de aprobación de la gestión del 80%. Claro. En ese sentido hay un consenso, pero esos consensos de los argentinos con respecto a la dirigencia suelen ser precarios. Mi pregunta, que creo que es la pregunta que los analistas nos estamos haciendo en parte es, bueno, ¿cuál va a ser el margen de tolerancia de la ciudadanía? ¿Hasta qué punto van a tolerar la inflación? Creo que estas medidas que se han planteado para políticas sociales, como por ejemplo los aumentos en la UH, aumentos en la tarjeta alimentar, tienen que ver un poco con, bueno, sostener a los sectores que son más factibles de salir a protestar, y en ese sentido están siendo estratégicos, pero quisiera ver cómo se va a desarrollar durante los próximos meses la tolerancia ciudadana, incluso de sus propios votantes, en relación a estas medidas. Bueno, justamente, vamos a empezar, antes de darle la palabra a los dos especialistas en economía que tenemos aquí sentados, vamos a empezar a desgranar un poco estos anuncios que escuchamos hace un rato nada más, hace una hora. La primera, que tiene que ver con una de las medidas, la reducción de las transferencias a las provincias y la licitación de obra pública. Ya había causado revuelo esto, pero ahora se concretan en un anuncio. Lo vemos. 4. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política, digamos. 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. Vale marcar que es raro escuchar de Caputo, una persona que integró un gobierno nacional que licitó obra pública, que hable de esa manera de la obra pública. Empezamos por la 4, porque las otras medidas un poco ya se conocían, la no renovación de los contratos laborales que tengan menos de un año de vigencia en el Estado, suspensión de la pauta oficial y reducción de ministerios a secretaría, algo que ya se había dicho y que se reiteró esta mañana. Gisela, primer impacto de estas medidas económicas, por lo menos a análisis general, y si después querés puntualizar en alguna. Bueno, yo creo que todas las medidas tienen un corte netamente ortodoxo, ¿no? Y en ese sentido, escuchando, digamos, todo el tema de que se va a cortar la obra pública, las transferencias discrecionales al mínimo, etcétera, etcétera, te sumo el dato de que además van a moverse con el presupuesto 2023 durante el 2024, que si a eso le sumamos... Lo que implica...
No actualización por inflación. Exactamente, y con una devaluación del 100% como acaba de ocurrir, que el traslado a precios seguramente va a ser mayor por la inflación inercial que ya viene teniendo la Argentina, esto va a implicar una licuación del presupuesto por inflación, ¿no? Entonces, en ese sentido, y sacando un poco todo este tema político que tiene que ver si la obra pública ha sido foco de corrupción o no, la realidad es que la obra pública siempre ha sido uno de los grandes motorizadores de la economía dentro del gasto público en términos de generación de puestos de trabajo directos e indirectos también, ¿no? Entonces eso se va a sentir muy fuerte en la economía y en este concepto que, bueno, que hay que decir que Javier Milei no miente, como bien dijo Nayet, que en definitiva este escenario de estanflación va a existir, ¿no? Con una cuota donde la estanfla, digamos, la recesión va a causar desempleo. Todas estas medidas están justamente mostrando esa situación, con lo cual también ha dicho que van a aumentar la UH para los caídos, ¿no? Y aquellos que justamente estén afectados por esto, y con una inflación muy elevada que habrá que ver después en términos de impacto. Ya hemos tenido 30% de combustible, la carne y en los alimentos y toda esta lista, junto con este nuevo shock inflacionario en el dólar oficial, seguramente la inflación que se venga va a ser muy alta, ¿no? Alfredo, ¿habló el ministro o empezó haciendo un diagnóstico con respecto al déficit fiscal? Aquellos que vieron el mensaje, aquellos que no, bueno, les contamos. Hizo una introducción muy breve hablando de que la madre de todos los problemas era el déficit fiscal y que nosotros lo que sentíamos eran las consecuencias y este plan iba a atacar el déficit fiscal. Para explicarlo, digamos, y bajarlo un poco a tierra, ¿a eso? No, lo primero que quiero decir es que Milei sí miente, porque dijo primero que el ajuste fiscal lo iba a pagar la casta, después dijo que hace 2 o 3 días, bueno, el domingo, ¿no? Dijo lo va a pagar el Estado. Bueno, hoy lo que vemos es que el ajuste lo va a pagar la sociedad. Lo va a pagar el pueblo, y lo va a pagar el pueblo más humilde. Y digamos, estos anuncios de que van a subir un poco la UH, etcétera, eso no va a tener ningún efecto. O sea, lo que viene va a ser durísimo. Y bueno, los científicos políticos me dirán cuánto, ¿no? Porque vi una estadística que decía que casi todo el mundo, justamente por la mentira, porque Milei miente, la gente creía que no, el ajuste lo va a pagar otro. Bueno, no. Hoy lo que sabemos es que el ajuste lo va a pagar todos y fundamentalmente los que menos tienen, ¿no? ¿Cómo nos levantamos mañana después de estas medidas? Bueno, por eso, o sea, digamos, hubo una devaluación del 54%, pero el tipo de cambio subió 120%. Y eso obviamente que afecta a las naftas, digamos, aparte creo que el 30% era simplemente para recomponer atrasos, pero a un tipo de cambio de 3.60, hoy está en 800, mañana va a estar en 800. O sea, las naftas subirán 120% quizás mañana, no lo sé, digamos. Las tarifas, ¿cuánto van a subir? Porque estaban atrasadas, pero ahora con un tipo de cambio que sube 120%, las tarifas no sé cuánto subirán, 200%, 300%. En realidad, es lo que hablan de la inflación reprimida, esa que heredaron. Les quería consultar a los dos, porque volvió a reiterar el ministro en los anuncios de hoy un concepto que ya dijo el presidente el mismo día domingo. Habló de la posibilidad, si no se toman medidas de shock, de llegar a una inflación del 15.000%. Bueno. ¿Hay una veracidad en esos dichos o no? Digamos, aparte hay un punto muy importante. Sí, la herencia es durísima, es dificilísima. Obviamente que no es la peor herencia. Está claro. Eso es otra mentira, digamos. Pero es difícil. La verdad que cualquiera que llegaba algo tenía que hacer, etc. Ahora, una vez que tenés eso, no es que hay una forma de solucionar esto o de encauzar esto. Hay múltiples formas. Entonces la decisión que vos tomás ya pasa a ser tu responsabilidad, ¿no? O sea, esta cosa de querer echar la culpa a lo que venía, sí, pero digamos la decisión de hacer esta motosierra, para mí equivocada, y basada y un poco respondiendo a tu primera pregunta, lo que pasa es que Milei tiene en la cabeza las ideas monetaristas de la inflación. Entonces, arreglando el déficit fiscal, se arregla la inflación. ¿No es así? Pero eso es una teoría, digamos, y hay muchas otras teorías, y hay discusión y debate, y no hay acuerdo entre los economistas.
Yo no soy de esa idea, obviamente que el déficit fiscal es algo malo, que hay que combatirlo, pero no es la principal causa de la inflación, ni es el principal problema que tiene el país. Y en ese sentido, estoy casi convencido, lamentablemente, de que esto va a fracasar, que vamos a terminar sufriendo y que vamos a terminar con una inflación altísima, con los sueldos licuados, con un aumento muy importante del desempleo, porque peor que tu sueldo no alcance es ni siquiera tener sueldo. Claro. ¿No? Con lo cual me parece que al final va a ser una experiencia nefasta en donde vamos a terminar sufriendo mucho más de lo que hubiéramos sufrido, porque creo que sufrir igual íbamos a sufrir, pero no en esta magnitud, digamos, que por lo que se viene, ¿no? Gisela, esos datos que se vertieron el domingo y que se vuelven a reiterar hoy, esa posibilidad de una inflación, no sé, creo que dijo otro concepto el presidente, no fue inflación reprimida, fue otro, digamos, pero... Sí, bueno, coincido que en realidad ese número fue hecho en base a ensayos numéricos que, bueno, hay que ver bien en función de qué supuestos y además en qué escenarios, ¿no? Porque tomó un escenario que viene el Rodrigazo, que exactamente no es igual al que tenemos ahora, sumado con la hiperinflación de Alfonsín, que tampoco, entonces es cuestionable, pero bueno, volvemos al tema político, que en definitiva el número sirve para instalarlo en los medios de comunicación. Pero que sí, también legitima un plan de shock, ¿no? Es que claramente, claro, ¿no? Pero bueno, a mí lo que más me está preocupando, incluso de los anuncios, tiene que ver no solamente, bueno, con este dólar a 800 pesos, no sale el cepo, sino que qué va a pasar con las importaciones, ¿no? Porque en definitiva elimina el CIRA y ahora dice que todo el mundo va a poder importar lo que quiera, ¿no? Eso y hablar de una apertura indiscriminada de las importaciones es lo mismo, que acá surgen dos dudas, ¿no? Primero, bueno... Mira, quédate ahí, vamos a ver el anuncio, sobre el dólar justamente, es el número 5, digo la producción, para que lo tengamos listo, el dólar y las importaciones, valor y tipo de cambio a 800 pesos a partir de mañana. ¿Qué implica eso? Repasamos el anuncio y lo charlamos acá. Vamos, 8. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino. 9. Reemplazaremos el sistema de importaciones CIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones, es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto. Escuchaba así con ese cierre, uno podría decir, bueno, está bárbaro, digamos, el que quiere importar puede hacerlo y punto. ¿Qué implica eso para No, el bueno, país? claramente hay dos cuestiones, ¿no? Uno, que en realidad ya ahora cualquiera puede importar, ¿no? Y en realidad esto creo que también se hace como una de las estrategias que están teniendo para bajar precios, ¿no? Abrir la competencia y que en definitiva podremos seguramente nos acostumbraremos a ver, por ejemplo, tomates de Chile, ¿no? Y alimentos. Nosotros, siendo un país exportador de alimentos, seguramente importaremos alimentos y esto también tiene un dejo, bueno, de los primeros años del gobierno de Menem, donde se abrieron y en definitiva competían productos industriales con los productos pymes también, ¿no? Posiblemente nos encontremos con un escenario de esas características ahora, donde todo el mundo va a poder importar, pero en realidad creo que lo más preocupante es cómo se van a pagar esas importaciones, ¿no? Hoy tenemos 20.000 millones de dólares de deuda ya acumulada con respecto a la CIRA y con reservas negativas del Banco Central, más un nivel de endeudamiento, además un acuerdo con el Fondo Monetario en donde en definitiva estamos endeudados y que no estamos pudiendo pagar, ¿de dónde vamos a sacar los dólares, ¿no? Y yo creo que esta es la gran cuestión. La apuesta hoy es, bueno, dólar 800 pesos para estimular las exportaciones, sobre todo agropecuarias, ¿no? Porque las no agropecuarias van a seguir gravadas.
En definitiva obtener dólares, ya sea por privatización y algún endeudamiento que, bueno, que es parte de lo que vienen hablando con Estados Unidos, ¿no? Y otra de las cuestiones incluso reactivar el swap con China, digamos, que fue lo que bueno, hoy, justamente, ¿no? Donde en definitiva lo que se había dicho en campaña era que las relaciones con China no iban a estar y que ahora, en definitiva, cuando uno se encuentra con esta situación de crisis con respecto al dólar y que es el gran talón de Aquiles que tenemos hoy en la economía, bueno, resulta justamente una gran duda de dónde se van a salir esa plata para pagar esas importaciones, ¿no? Había un actor que jugó muy fuerte durante las elecciones, que fue el campo, digamos, más allá de que no se puede hablar del campo, digamos, hay pequeños productores, hay grandes productores y demás. En los anuncios de hoy no se escuchó que se fueran a sacar las retenciones. En el futuro se van a sacar, dijo. En el futuro, pero por ahora sigue eso, digamos. Eso también puede, digamos, hacer mella en esa base política, no sé cómo lo ven ustedes. Sí. ¿Sofía? Sí, yo creo que lógicamente lo que está pasando en este momento es que es tan de shock lo que está sucediendo, digamos, incluso digamos, la presura, digamos, el apresuramiento por ya dar 10 medidas a 48 horas de haber incluso asumido, es tan de shock que, digamos, cualquier quizás consultor o analista le hubiese dicho, bueno, tómate una semana por lo menos para analizar todas las variables incluso, ¿no? Porque empieza a pasar todo esto, se están tocando medidas, digamos, obviamente la situación económica es acuciante, se hubiese tenido que tomar algún tipo de medida, de todas maneras, quien hubiese ganado, pero es tan de shock que se empieza a decir esto, las retenciones se aumentan o no se aumentan, las agropecuarias, las no agropecuarias, las importaciones deja que entre un tomate chileno, un limón de otro lado, digamos, cuando producimos alimentos, digamos, la mano invisible que va a regular, digamos, la oferta y la demanda. Lo que no termina regulando es la protección, digamos, o sea, ya no existe la protección del Estado o hasta en cierto punto, y diría que a los que más afecta, no sé si a los más humildes, o sea, sí a los más humildes, pero la clase media. Porque directamente, digamos, todos los anuncios que se avalaron, o la gente mucha que estuvo en la Plaza del Congreso, a la cual tuve la oportunidad de estar en ese momento escuchando el discurso de Milei, digamos, la gente realmente le cantaba a Milei, el pueblo está contigo. Mientras que decía que iba a haber ajuste, mientras que decía que no iba a ser fácil el camino, pero que al final en algún momento iba a aparecer una luz o una luz al final del túnel. Me gustaría saber ya lo escuché. En qué momento y cuándo, y va a estar porque, digamos, la resistencia, digamos, los que van a tender a caer más fácilmente en este proceso económico de decisiones políticas y económicas es la clase media. La clase más baja se va a sostener, obviamente, de forma mucho más precarizada, pero se la está sosteniendo todavía con planes. Ahora me pregunto la clase media, que va a elegir entre el colegio público, el colegio privado, la salud pública, la salud privada. De todas formas, es parte de los anuncios que hace hoy, por ejemplo, esa duplicación de la asignación universal por hijo, del potenciar trabajo, en un contexto que se habla de una inflación prácticamente del 30% para enero, van a quedar bastante cortos. Totalmente. Repasamos, mira, otro de los anuncios que hacía el ministro. Subsidios y la política social. Los subsidios para la energía, los subsidios para el transporte. También tienen mucho que ver, y vamos a tener que ver también cómo va a repercutir la letra chica en nuestra provincia. Estamos hablando de los subsidios para el transporte. Recuerden ustedes que Juan Schiaretti, ex candidato a la presidencia, hizo campaña hablando de la igualdad de subsidios. Hoy volvió a meterse ese tema, pero ahora no es que van a venir más subsidios, sino que no habrá para nadie, no habrá para algunos. Lo vemos. 6. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto, te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta, son los pobres, finalmente, los que terminan financiando a los ricos. Adicionalmente, los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. 7.
vamos a mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Y vamos, sobre todo, a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, esto es, sin intermediarios, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Después el ministro vuelve a retomar esta cuestión de las políticas sociales, pero ahí hay algo que pega de directo a los sectores medios, como decía, a los sectores medios y sectores bajos, digamos, subsidios a la energía, subsidios al transporte, y recién ayer decía, bueno, ¿qué tolerancia va a tener esa base social que votó al presidente para aguantar las medidas? Bueno, no lo sabemos, pero a ver, la experiencia que hay en América Latina y que hay incluso en otros países, incluso en los países centrales, es que cada vez se reduce más la paciencia del electorado respecto a los gobiernos que elige, ¿no? Hay una aceleración de los tiempos políticos, lo vimos en Chile, lo vemos en Colombia, lo vimos en Perú. Lula por ahora logra mantener ciertos márgenes de legitimidad y gobernabilidad. Decía un politólogo que el electorado elige un gobierno para que le solucione los problemas rápidamente, lo cual abre un escenario que es global, ¿no? Que tiene que ver también con los problemas que están sufriendo las democracias en la actualidad de escasa tolerancia. Elegimos un gobierno de derecha, de izquierda, no importa quién sea, elegimos oposición en realidad. Hay una dinámica de elegir a la oposición para que solucione los problemas que deja el gobierno anterior. Pero esa oposición tiene que solucionar los problemas rápidamente. Y hay relativamente escaso compromiso ideológico. Hablando de los gobiernos de derecha, de ultraderecha, como Milei o como Kast en Chile, algunos politólogos dicen son gobiernos de ultraderecha sin mandato de derecha. Tiene que ver también con el bajo compromiso ideológico en términos de sostener ideológicamente los costos que implica una política. Porque eso también existe. Sabemos que hay gente que está muy dispuesta a sacrificarse. Sí, eso te iba a preguntar, porque, a ver, si uno escucha o analiza el discurso de Javier Milei, tiene un fuerte contenido ideológico, sí. Digamos, hay una apelación a eso, hay una apelación hasta, si se quiere, no te digo una religiosidad, pero sí, no le anda lejos. Sí. Digamos, que busca comprometer en eso. Vos decís, sí, todo bien, pero si no solucionás los problemas económicos o los problemas cotidianos. Yo personalmente creo que la población está dispuesta a pagar grandes costos. De hecho, hay ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos siniestros, como el fascismo, ¿no? Con pueblos enteros dispuestos a sacrificar su vida en aras de un ideal. Lo hay, ¿no? Y hay otros más luminosos. Está bien, pero estás hablando de hace algunos años. Ahora, no, digamos... Hoy eso, primero, ha cambiado, no hay compromiso ideológico y el discurso de Milei se ha desideologizado. Cuando Milei lee ese discurso, a ver, ¿qué quedó de la dolarización? Una gran bandera, ¿no? Una gran fantasía colectiva que atrajo muchísima gente. No quedó nada. Se fue deshaciendo, ¿Qué quedó de quemar el Banco Central? Nada. ¿Qué quedó de pelearme y no tener relaciones con los representantes del mal, del comunismo, China y Brasil? Nada. Entonces, ¿y qué es lo que queda? Un discurso de sacrificio en función de un ideal que prácticamente ha ido dejando todo lo que tenía de esencial en ese sentido. Por eso yo creo que el escenario que se abre en materia de tolerancia es porque no hay pan, no hay circo, pero tampoco hay mística. Claro. Yo creo que una de las grandes innovaciones del discurso de Milei y de la irrupción de Milei era reabrir la posibilidad de una discursividad mística claro. que justamente hemos ido perdiendo en los últimos 10, 15 años. Prácticamente deberíamos ir al segundo gobierno de Cristina o al primer gobierno de Cristina para encontrar una apelación de ese tipo. Bueno, el escenario yo creo que en términos de viabilidad política para mí es extremadamente complicado. Interesantes conceptos. Estamos hablando de las primeras 48 horas del Gobierno Nacional, de las medidas económicas anunciadas hace un rato nada más. Vamos a ir a la primera pausa en Redacción Abierta y ya seguimos.